Ramón Pané es un pionero porque siendo laico encuentra su vocación y la lleva adelante. No se trata de un conquistador, se trata fundamentalmente de un evangelizador. Cada vez se conoce mejor la vida de Fray Ramón Pané. Podría llamarse el primer antropólogo en América. El cristianismo, la cultura, la lingüística y la etnología americana le deben mucho a este hombre joven. Y la oración a través de la lección divina cambió el corazón de Ramón Pané. Fue un joven de avanzada. Un alma llena de fuego para evangelizar. Y es lo que realizó durante toda su vida. ¿Quién es este joven que se hacía llamar pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo? ¿Y por qué aún hoy es un desconocido? ¿Por qué es importante estudiar su vida en el siglo XXI? Ramón Pané, el primer evangelizador del continente americano. La historia de Ramón Pané empieza en las montañas de lo que hoy es Cataluña, en Badalona, a finales del siglo XV. Su vida era como la de cualquier otro joven, ocupada en el trabajo cotidiano y en la vida espiritual, que le llevó poco a poco a encontrar un llamado especial, lo que hoy diríamos una vocación. Cuando sonaban las campanas de la iglesia llamando a la oración, Ramón sabía que era hora de ir al cenobio de San Jerónimo de Murtra, su segunda casa. Ramón Pané se presenta como pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo. Los ermitaños vivían en soledad y en silencio, pero los jerónimos eran hermanos que vivían en comunidad. De manera que ellos tenían horas para cultivar la soledad y el silencio personales, pero también tenían actos comunitarios, las plegarias del oficio divino en la iglesia, y después cada día comían juntos en el refectorio. Ramón y sus compañeros ermitaños de la Orden de San Jerónimo rezaban y oraban cada día con la Biblia, en comunidad, usando el método de la Lectio Divina. La Lectio Divina es un método, es el método más antiguo que tenemos los cristianos para orar con la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, profundizamos en ella y la llevamos al interior de nuestra vida para hacer de ella un estilo de vida. Cuando uno entraba en este monasterio, los planes quedaban atrás. Quizá el plan que tenía era el de seguir el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien el mensaje gozoso a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando Colón le propuso enrolarse en su expedición, él debía responder decididamente que sí. Lo cierto es que la vida de Ramón Pané cambiaría radicalmente con el descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje de América, los reyes católicos se encontraban en el cenobio de San Jerónimo de Murtra, a pocos kilómetros de Barcelona. Los reyes católicos se enteraron, de alguna manera con sorpresa, de que había desembarcado Cristóbal Colón a su vuelta de su viaje en Lisboa. Fue lo que pasó con el Santa María en las costas de la Española. Colón tiene que embarcarse en una de las otras dos naves, y de vuelta, pues las corrientes y los vientos separan las dos naves. Una llega a lo que hoy es Galicia, el otro llega a lo que es Portugal y en concreto Lisboa. Pero al mismo tiempo podía haber una segunda intención por parte de Colón, que fue la de hacer ver al rey de Portugal que le había negado la posibilidad de llevar adelante su empresa de su viaje, y esto mismo podía ser una manera de hacerle ver que se había perdido una enorme ocasión. El rey Juan II de Portugal pues se extraña y se siente molesto con lo que ha pasado, porque Colón, según él, ha pasado por áreas marítimas que le pertenecían a Portugal. Hay también mala impresión en el reino en la corte de los reyes católicos, porque ellos hubieran deseado que, como la otra, hubiera venido a territorio español directamente. Pero Colón le manda cartas diciendo qué son las cosas que él ha descubierto.
Los reyes de Castilla se apresuraron en responder a Colón, llamándolo nuestro almirante del mar Océano y visorrey y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias, e instándole a que se apresurara a reunirse con ellos en el cenobio de la Murtra. Ellos han hecho un contrato, que es lo que se llama las capitulaciones de ese pueblo que se llama Santa Fe. Evidentemente, cuando vuelve Colón, pues los reyes católicos tienen que hacer real lo que ellos han prometido. Las estipulaciones, aunque difíciles, onerosas, si queremos decir, para los reyes católicos, tenían un aspecto muy importante para nosotros, y ese aspecto era la evangelización. Los reyes católicos hacían mucho hincapié en que a esos nuevos miembros de su reino deberían ser evangelizados. La noticia del descubrimiento corrió como reguero de pólvora y causó sensación en el reino. En su trayecto a Barcelona, reino de Aragón, Colón llevaba consigo a 7 nativos americanos de la etnia de los taínos. Colón, creyendo que había llegado a la India, los llamó indios, expresión que se sigue usando. La noticia del descubrimiento confirmaba la hipótesis de que al ser la Tierra redonda, podría abrirse una ruta de navegación rumbo al Asia por el este. Fue un cambio profundo y revolucionario en Occidente. Bueno, realmente el descubrimiento de América fue una tremenda noticia, y Fernando de Aragón, con una mentalidad muy política, pues quiso dar a conocer esto a todos los lugares donde en aquel tiempo podía llegar. Recordemos que ya existía la imprenta, así que Fernando aprovechó este medio. Es lógico, y todos conocemos lo que es la historia y luego la fabricación que se hace sobre la historia. El fake news que hoy se comenta, es conocido de todo, la falsificación de la noticia, en este caso no fue por destruir la verdad, sino por exaltar la verdad hasta términos que eran completamente falsos. Por ejemplo, una de las leyendas es la entrevista que tiene Colón con los reyes católicos, que le hacen un recibimiento triunfal, público, que lo sientan cerca de ellos, cosas que no pasaron. La realidad es que el encuentro de Colón con los reyes católicos fue mucho más simple, pero mucho más interesante. La audiencia sí se llevó a cabo, no en Barcelona, sino en un lugar mucho más íntimo y reservado, el cenobio de San Jerónimo de Murtra, en Badalona. Y es aquí donde Colón fue recibido al regreso de su primer viaje por los reyes católicos. ¿Por qué? Casualidades. Ustedes deben tener en cuenta que en ese momento la corte de Castilla y Aragón era una corte itinerante. El rey Fernando estaba convaleciente de un atentado que había sufrido en el mes de diciembre anterior, y vinieron a pasar la convalescencia aquí en este monasterio de San Jerónimo de la Murtra. La corona castellano-aragonesa en ese momento normalmente se apoyaba en los grandes monasterios jerónimos. Además, especialmente la reina era muy religiosa, y los monarcas celebraron aquí la Semana Santa del año 1493, abril de 1493, que es justo el momento en que Colón regresa de su primer viaje al Nuevo Mundo. Es singular que la audiencia de Colón haya tenido lugar en la intimidad de un cenobio y no públicamente, con toda la pompa propia de un acto político de tal magnitud. Fue en un ambiente de fe que los reyes recibieron las noticias del descubrimiento. Entonces, el almirante les hizo el relato del viaje y de las islas con su fresca vegetación y sus habitantes poco vestidos con sus atuendos típicos. Bueno, era la imagen del jardín del Edén. No olvidemos que Colón llega al Caribe, uno de los lugares que hasta hoy es considerado como un paraíso terrenal. Cristóbal Colón presentó en la audiencia a los indios taínos que traía consigo, quienes se santiguaron ante los reyes. Cristóbal Colón lo que estaba buscando era un camino hacia las Indias, el Catay y el Zipango, como lo llamaban. Por tanto, él creía que había llegado a las Indias, llamó incluso a los habitantes de aquella zona, lo llamó indios. Trajeron jaulas con pájaros, trajeron barriles con pescado salado, trajeron animales exóticos para ellos, como eran unas ratas grandes. Hoy sabemos que se llaman jutías en nuestra tierra. Trajeron perros mudos, trajeron incluso hasta habitantes de aquellas áreas. Querían probarle a los reyes, querían mostrarle a los reyes el éxito de su empresa. Ahora ya no había que ir por el oriente para llegar
al Catay, al Zipango. Ahora podían hacerlo directamente a través del Atlántico. Finalmente, Colón les mostró el oro. Desde el primer momento, Ramón Pané vio a los taínos con los ojos de la fe. Seguramente quiso conocer algo más, y no era mera curiosidad. Algo en su vida había hecho clic. El joven Ramón Pané se estuvo preparando para esta misión en el silencio de la oración y la meditación de las Sagradas Escrituras con la Lectio Divina. Ramón Pané usó la Lectio Divina como ese medio directo, adecuado, lleno de vida para entrar en contacto con Jesús, y su corazón se hizo un corazón muy fecundo, muy bello, muy abierto hacia Dios y hacia los hermanos. El descubrimiento abrió un nuevo panorama para la actual España. De un momento a otro, estos pequeños reinos de Castilla y Aragón, unificados poco antes, saltaban a la palestra como una potencia mundial. Si queremos hablar de mujeres empoderadas, hablemos de Isabel de Castilla. Fue una mujer increíble. No solamente porque ella era muy consciente de su poderío, de su fuerza y de su autoridad, que la supo ejercer para bien de toda la obra que realizó, y especialmente para los indios, como llamaban ellos a los que creían que eran habitantes de la India. El caso es que llamaríamos hoy en día a una Isabel la Católica una mujer ejecutiva, fuerte, ambiciosa en el mejor sentido de la palabra ambición, y que fue capaz de hacer lo que otros no se hubieran animado. Ni siquiera su marido Fernando el Católico estaba del todo de acuerdo ante una perspectiva que en el corazón de Isabel provenía seguramente de la acción de Dios. La noticia del descubrimiento llegó a oídos del Papa Alejandro VI, el controvertido Papa Rodrigo Borgia, quien pocos meses antes había sido elegido sucesor de Pedro. Él va a hacer 4 bulas en los cuales él le va a asegurar a los reyes católicos que ellos tienen derecho sobre todo territorio que ellos descubran que no pertenezcan a otro rey cristiano. Bueno, hay que reconocer el aspecto histórico y ver que en la Edad Media los papas gozaban de un gran prestigio como jueces y árbitros en cuestiones de tipo territorial. Por eso es que en ese momento el Papa pues interviene y hace realmente el acuerdo que más adelante se logró entre España y Portugal. Por medio de las bulas alejandrinas, los reyes católicos buscaban asegurar su hegemonía frente a otras monarquías europeas, como Francia, Inglaterra o el mismo Portugal. Eximi Devociones es esta bula en la cual el Papa Alejandro VI permite que se dé una primera demarcación entre los límites territoriales entre Portugal y España. Años más tarde viene entonces ya un acuerdo que se llama el Acuerdo de Tordesillas, donde queda delimitado propiamente las aguas territoriales de ambos países, y es donde entonces Portugal puede tener parte de lo que hoy día conocemos como Brasil. Esos viajes de descubrir tierras nuevas era sobre todo para la evangelización. Entonces ese aspecto espiritual, no mercantil solamente o político, sino también un fundamento espiritual. Para Colón, descubrir. Para los comerciantes, hacer dinero. Pero para la reina Isabel la Católica, ella lo que buscaba no era solamente los productos económicos que le pudiera beneficiar, sino también la evangelización de esos nuevos súbditos que ella no conocía y que se acaba de enterar que están ahí y que quiere llevarles la fe. La persona de fe quiere llevar la fe. No cualquier sacerdote podía venir a evangelizar, sino tenía que ser de personas de buen ejemplo, de cordura y de entrega, es decir, de un enamorado de su propia vocación misionera. La bula Intercetera, de mayo de 1493, señala que en las islas nunca antes halladas habitan muchas gentes que viven en paz. El Papa Alejandro VI estaba muy al tanto de las noticias de Colón. Estas mismas gentes creen que hay un Dios, creador del cielo, y que parecen aptos para recibir la fe católica, y que si fueren adoctrinados, se introduciría con facilidad en dichas tierras el nombre del Salvador, Señor nuestro Jesucristo. Sobre Alejandro VI, el Papa Borgia, se ha dicho mucho, y ciertamente su vida licenciosa y sus defectos opacaron las acciones y políticas emprendidas por la Iglesia bajo su pontificado, que en general fueron buenas.
Esta bula, la Intercetera, fue muy importante porque sentó las bases del derecho de los indios al obligar a los reyes a trabajar en la evangelización de los nativos americanos. Os mandamos en virtud de santa obediencia. Procuréis enviar a las dichas tierras firmes e islas a hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos, para que instruyan a los susodichos naturales y moradores en la fe católica, y les enseñen buenas costumbres, poniendo en ello toda la diligencia que convenga. Ramón Pané debía cumplir todas las condiciones que pedía el Papa Alejandro VI en su bula: ser un hombre bueno, temeroso de Dios, docto, sabio y experto. Los reyes no iban a enviar a cualquiera para cumplir la orden del Papa. Y creemos que aquí, con motivo del recibimiento de los reyes a Colón después de su primer viaje, Colón y Pané se conocieron, si es que ya no se conocían antes, y Colón le invitó a enrolarse en el segundo viaje en septiembre de 1493. Sigamos pensando que Colón en su mente ha encontrado el camino de las Indias. ¿Cuál era el interés de aquella gente por llegar a las Indias? Pues los productos que producía las Indias, es decir, las especies. ¿Qué es lo que va a hacer Colón en este segundo viaje? ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, pues ya crear una colonia donde en esos territorios él pueda empezar a extender la presencia española para hacer ese comercio. El éxito del viaje de 1492 le valió a Cristóbal Colón un lugar privilegiado en la corte real, como experto navegante y cartógrafo. Los vínculos entre el almirante y los reyes se consolidaron. La reina Isabel hizo prometer a Cristóbal Colón cumplir la responsabilidad, primeramente, de dirigir como virrey y gobernador, defender la vida de los nativos y velar por la evangelización de los nativos de estas tierras a descubrir. El 29 de mayo de 1493, todavía desde Barcelona, los reyes impartieron instrucciones escritas para Cristóbal Colón. Sus altezas mandan y encargan al dicho almirante, virrey y gobernador que por todas las vías y maneras que pudiera, procure y trabaje a atraer a los moradores de las dichas islas y tierra firme a que se conviertan a nuestra santa fe cristiana católica. Hemos dicho que la reina tenía un interés por la evangelización de los indios. Muchas veces la gente piensa que el haber mandado allí, en esa mentalidad del siglo XV, a aquellas personas, pues que era una persona que muchas veces se ha denigrado por desconocer quién era ella. Pero cuando uno oye sus palabras, cuando uno escucha desde lo profundo de su corazón lo que ella quería para las Américas, veríamos que es algo muy diferente que lo que la gente puede hoy pensar. Por ejemplo, a mí me gustaría decirles a ustedes algunas de esas palabras, y no quiero decirlas porque yo me las recuerde, sino quiero decirle textualmente lo que ella dijo. Si alguna o algunas personas trataren mal a los dichos indios de la forma que sea, que el almirante como virrey y gobernador los castigue mucho por virtud de los poderes de sus altezas, que para ello los tiene. Para la reina Isabel, lo importante era no solamente abrir caminos comerciales con las Indias, sino lo que quería era realmente que aquellas personas, sus nuevos súbditos que acababa de tener, pues no solamente no fueran maltratados, sino que a la vez fueran invitados a pertenecer a esa fe que ella creía y que quería, y que creía que Dios quería que pudiéramos extender por todo el mundo. El segundo viaje de Colón sería muy diferente al primero y contaría con extraordinarios recursos. Ya no se trataba solamente de una expedición marítima, sino de un viaje de conquista y colonización. No estaría compuesto por 3 carabelas y cerca de 90 tripulantes, sino por embarcaciones, entre carabelas, barcos y naos, y 1.500 tripulantes. El Papa Alejandro VI envió a un delegado apostólico en su representación, el padre Bernardo Boyle. Camino al puerto de Cádiz, de donde zarparía la expedición transoceánica, Cristóbal Colón y una comitiva, entre quienes estaba Ramón Pané, visitaron el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres, Extremadura.
Antes de iniciar su segundo viaje, Cristóbal Colón con toda la expedición se trasladan al santuario de Guadalupe para encomendarle a la Virgen de Guadalupe este segundo viaje. Ahí va también Ramón Pané porque este santuario estaba regenteado por los jerónimos. Y Colón promete a la Virgen de Guadalupe ponerle el nombre de Guadalupe al primer lugar que descubriera en este segundo viaje o segunda expedición. De allí que en el Caribe hay una isla que se llama Guadalupe. Y el nombre de Guadalupe no debe confundirse con la Virgen de Guadalupe de México, porque esa es una aparición 40 años posterior de lo que estamos hablando. La Virgen se le aparece pues a San Juan Diego y él la presenta a estos misioneros españoles. Los misioneros no entendían y ellos la traducen como Guadalupe. La expedición transoceánica partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, pasó por las Islas Canarias y arribó sin contratiempos a las costas del Mar Caribe el 3 de noviembre. Cristóbal Colón lo primero que hace es volver al puesto, al punto donde él había dejado pues una serie de marineros que estaban a bordo del Santa María. Todos sabemos que el Santa María naufraga allí y lo que hace es con los restos del Santa María crea ese pequeño fuerte, deja a aquellas personas allí y vuelve para España. Cuando regresan de nuevo, habían dejado un fuerte, un destacamento de gente y no sabemos qué pasó. Obviamente hubo tensión entre los nativos y los conquistadores y el fuerte fue destruido. Tal vez uno de los grandes misterios de la nueva etapa de América, de este encuentro de los pueblos. Fue un duro golpe para Colón, como también para los 1.500 hombres que lo acompañaban en su vuelta, su segundo viaje ya a estas tierras, como lo fue también para Ramón Pané, sin lugar a dudas, que lo acompañaba en ese momento. Para ellos los indígenas eran acogedores. Cuando llegó Colón a esta isla que llamó Española, encontró dos etnias, una llamada Caribe, la otra Taíno. Los caribes eran caníbales, no así los taínos, que traducido quiere decir buena gente. Parece que los colonos no se habían portado bien. Las cosas comenzaron a complicarse y al parecer los nativos acabaron con ellos. Para evitar futuros ataques, Colón decide navegar hacia la costa este de la isla y fundar allí el primer pueblo de colonos españoles, al que llamó La Isabela, en honor a la reina. La Isabela fue construida en tiempo récord. En pocas semanas se erigió la primera ciudad de europeos en América, con templo, hospital, casa de gobernación y más de 200 pequeñas viviendas. El 6 de enero de 1494, fiesta de la Epifanía, el padre Bernardo Boyle presidió la primera Eucaristía o misa y por primera vez en la historia se proclamó el Evangelio en América. Es el primer templo cristiano y en esta celebración participó Ramón Pané. El designio de Dios hizo que el día de la Epifanía fuera la apertura de la fe para el mundo no judío. Entonces, ahora también, en la fecha de la Epifanía, se abría la fe cristiana, no solamente para los europeos, sino también para los aborígenes de América. Se daba inicio solemne con esta primera Eucaristía a la primera evangelización del continente. Con ímpetu y entusiasmo se empezó a trabajar en la organización y gobierno de la naciente colonia, pero pronto los colonos empezaron a enfermarse. Sin saberlo, habían traído una epidemia consigo. Se ha investigado mucho esta primera epidemia en América y se ha llegado a la conclusión de que una piara de 8 cerdos subidos a una de las naves en la isla Gomera fue la causante de una influenza porcina que enfermó a cientos de españoles y luego se propagó por toda la isla, afectando
a miles de nativos que evidentemente no contaban con defensas ante las enfermedades. Un mes después de fundar la Isabela, Cristóbal Colón envía una flota de buques de regreso a España. La ruta ya estaba trazada. Empezaba así el tránsito marítimo entre el nuevo continente y Europa. Aunque Bernardo Boil, el que celebró la primera misa en el Nuevo Mundo, regresó a España, pero quedaron otros sacerdotes y hermanos religiosos y laicos para oficiar los sacramentos y evangelizar a los nativos. La historia destaca la labor evangelizadora de Fray Ramón Pané y los franciscanos y religiosos, Fray Juan de la Duel y Fray Juan Tisín, franceses de Borgoña, que fueron los evangelizadores y prepararon a los primeros nativos que pidieron el bautismo. La prontitud de ponerse en camino demuestra la personalidad decidida de Fray Ramón Pané. Él inmediatamente sale a encontrarse con los indígenas, con los aborígenes, y de esta manera él empieza esa relación con ellos. Y él venía con ese don de que tenía la facilidad de aprender los idiomas. Y así él empieza a aprender la lengua de estos indígenas. Posteriormente, Cristóbal Colón se da cuenta de esa actitud, de ese don que él tenía y carisma para con los indígenas. Y así él le pide que haga un estudio, un análisis, o lo llamamos así, de las costumbres y tradiciones que estos aborígenes tenían. Poco tiempo después del establecimiento en la Isabela, Ramón Pané junto a 2 misioneros franciscanos se prepararon para abandonar el primer poblado español e internarse en las selvas de la actual República Dominicana, sin saber si saldrían de ahí con vida. Debían de tener miedo. Entraron en territorio desconocido, solos y desarmados, y eso representaba un gran peligro. Conocían la existencia de los caribes. Sabían que eran caníbales y estaban al tanto de lo que había pasado con los primeros colonos en el Fuerte Navidad. Y él tenía ese ardor de misionero por presentar a Jesucristo, presentar el cristianismo y llevar este evangelio en este caso a los indígenas, a los aborígenes. Él no buscaba otra cosa más que eso. Embarcarse en una pequeñísima nave, surcar el mar hacia lo desconocido en un viaje sin retorno hacia donde no sabía, evidentemente tenía una razón. Y la razón era que Ramón Pané quiere ser fiel a Dios, haciendo la voluntad de Él y llevar la palabra hasta los confines de la tierra, como dice el Evangelio. Para Ramón Pané y sus compañeros, la evangelización de los taínos significaría enfrentar numerosos obstáculos como la geografía, el clima, así como la lengua y costumbres taínas. Pero quizás el mayor obstáculo que enfrentaron provino de sus propios compatriotas y de Cristóbal Colón. Con el establecimiento de esta primera población europea en el Nuevo Mundo, se inició la tarea evangelizadora. Que la prontitud de ponerse en camino para ingresar al interior de la isla demuestra una personalidad decidida. Misionero tiene que ser decidido. Su intensa vida de oración le hizo entender su llamado, vocación y misión. Sin un silencio previo en la meditación, no hubiera sido posible llevar a cabo esta decisión. Acompañaban a Ramón Pané 2 hermanos legos de la Orden de San Francisco, Juan de la Deul, conocido como Juan el Bermejo, pues era pelirrojo, y Juan de Tisín. No sacerdotes, sino hermanos. Ellos provenían de Francia, de Borgoña y Picardía. Quisieron seguir trabajando en América, por eso ellos representan el testimonio misionero, no solo de los sacerdotes, sino también de los hermanos religiosos y laicos comprometidos. ¿Por qué el padre de las casas calificó de simple a Ramón Pané? Creo que aquí el bueno del padre de las casas se equivoca
Y Pané le dice, un poco con un cierto menosprecio, que era un pobre ermitaño y dice que era una persona simple y de poca instrucción. Sin duda se debió a la sencillez de Ramón Pané, a su simpleza evangélica, a su humildad evangélica. Al igual que los dos franciscanos belgas, Ramón Pané no hablaba bien el castellano, pues su lengua materna era el catalán. Y, sin embargo, todo apunta a que se habría abocado en aprender la lengua taína de los nativos con sorprendente rapidez. Colón le solicita escribir una relación sobre la vida de los taínos, cómo vivían, los dioses en que creían, cómo estaban organizados socialmente. A Ramón Pané le llevó los primeros 4 años de su estadía en La Española a escribir esta relación, pero al final esto le sirvió mucho para su misión de evangelizador. ¿Por qué? Porque había confraternizado con ellos, ya lo conocían, confiaban en él, y además Ramón Pané, muy inteligente, aprendió bastante bien la lengua de los taínos. Durante un año, Ramón Pané vivió en territorios macoríes. Sus actividades estuvieron en las vecindades del Fuerte de la Magdalena. El fuerte era un bastión contra cualquier ataque indígena. En el entorno cultural en que se tuvieron que mover Ramón Pané y los primeros predicadores, era un ambiente heterogéneo, porque estaban inmersos en una sociedad aparentemente similar, sociedades similares, pero con lenguas diferentes, creencias diferentes, modos de vida diferentes y hasta rivalidades. Un mundo nuevo, una sociedad compleja. Se organizaban en cacicazgos, ¿de acuerdo? De distintos niveles. Había la tribu, estaba organizado varias tribus, formaban un cacicazgo y luego los cacicazgos tenían un cacique principal. Se encuentra en un contexto raro, ¿no? Raro por nuevo. Ha habido una gente que ha sufrido, que ha muerto. Otros que están muy abiertos y escuchan cuando se habla de Dios, porque también creen en unos dioses. Se supo de mover en ese ambiente y creó en su entorno una situación de lo que hoy podríamos llamar la nueva evangelización inculturada. Sin un afán literario, sino en cumplimiento del encargo recibido, Ramón Pané empieza a poner por escrito lo que ha podido averiguar y saber, como él mismo dice. Es el primer libro que se escribió en América, la relación acerca de las antigüedades de los indios, que es la primera fuente directa de las creencias, de los mitos y de las ceremonias indígenas, religiosas de los indígenas. Es decir, de estudiar vamos a decir, el entorno espiritual y cultural para entonces llevar el evangelio. De modo que hizo una gran obra Fray Ramón Pané. Creen que hay en el cielo un ser inmortal, que nadie puede verlo y que tiene madre, mas no tiene principio. Estos, de los que escribo, son de la isla Española, porque de las demás islas no sé cosa alguna, pues no las he visto. También saben de qué parte vinieron y de dónde tuvieron su origen el sol y la luna, y cómo se hizo el mar, y dónde van los muertos. Ramón Pané fue un precursor etnográfico, vivió con ellos, practicó lo que le llaman la observación participativa, y esto le permitió conocer a fondo a esta gente. Después también esto le ayudó para trabajo de evangelizador. Ramón Pané reúne las condiciones de lo que es un etnólogo y un antropólogo. La etnografía y la antropología son parte de las ciencias modernas que se dedican al estudio comparativo de los pueblos, gentes o naciones, tratando de descubrir el origen de las culturas de los pueblos. Ramón Pané se adelantó por 400 años a estas ciencias que hoy día las conocemos como la etnología y la antropología. Él fue nuestro primer etnólogo y antropólogo de América. A pesar de las posibles reticencias y peligros,
Ramón Pané estableció vínculos de profunda amistad con el cacique Guaticaba y su familia, pertenecientes a los taínos, viviendo con ellos durante más de 2 años, ganándose su confianza e instruyéndolos con paciencia hasta que consideró que estaban listos para recibir el bautismo, el mismo que se llevó a cabo en La Vega en la fiesta del evangelista San Mateo, el 21 de septiembre de 1496. Con él se bautizaron 16 miembros de su familia. Guaticaba o Gaticagua, que fue el que más se adentró y se acercó a Fray Ramón Pané y a los hermanos franciscanos. Y le pusieron el nombre de Juan Mateo. Tuvo una conversión real. Que hay gente que oye y se entusiasma, pero él se empoderó de ese llamado de Dios y respondió a ese mensaje. Él fue como la fuente principal para el trabajo de investigación de Fray Ramón Pané. Fue compañero, ayudante y discípulo de Ramón Pané y junto con él misionero en muchos de sus recorridos. Estuvo con él 2 años y fue su intérprete, porque él aprendió primero una lengua que era el macorís, pero había una lengua, la lengua taíno, que era la lengua franca de todas las islas. Entonces él se dio cuenta al llegar que podía hablar con unos nativos, pero no podía hablar con todos. Ramón Pané utiliza un método de evangelización inculturado nunca antes realizado, y esto produce los primeros frutos. Es el primer triunfo del cristianismo en el continente americano, gracias a lo que 5 siglos después le llamaremos Nueva Evangelización. Ramón Pané se adelantó en lo que hoy día llamamos la inculturización del Evangelio. Tardó 2 años y medio en poderse ver el fruto de esa paciencia con que Ramón Pané decidió llevar el Evangelio a los taínos allá en la Española. Él invirtió tiempo en conocer y dominar la lengua, conocer sus costumbres, conocer sus religiones, conocer todo lo que era propiamente su cultura, y él no tenía ninguna prisa en evangelizar. De hecho, un cacique le pedía que lo bautizara, y Ramón Pané le contestó que aún no estaba preparado, porque Ramón Pané lo que quería era realmente una conversión del corazón. Así yo creo que tenemos un gran modelo en Ramón Pané de lo que tiene que ser estudiar las culturas, estudiar las tradiciones, escuchar a ese pueblo, convivir con ese pueblo para entonces poderles presentar el Evangelio. Ramón Pané no estaba buscando números ni estaba buscando el éxito, sino que él quería realmente conversión de corazones, y es lo que tiene que ser el querigma. El ejemplo que nos dio Pané, este joven que viene de España a comunicar el Evangelio en América, nos da la idea de la importancia que tiene el laico en la tarea evangelizadora de la Iglesia. La evangelización no fue confiada única y exclusivamente a los apóstoles, es para todos los discípulos de Jesús. Por eso, cuando recibimos el bautismo, somos constituidos en discípulos misioneros. El padre de las casas comentó el método de Ramón Pané. De él escribe: solo este fray, Ramón, que vino a esta isla al principio con el almirante, parece que tuvo algún celo y deseo bueno de dar conocimiento de Dios a estos indios. Bartolomé de las Casas lo describe como hombre simple que enseñó las oraciones principales. Bueno, hablar de simpleza no es un defecto, al contrario, es una virtud, porque oímos en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, que nos dice: gracias te doy, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a los sabios y poderosos y se lo has enseñado a los sencillos y a los humildes. Esa es la palabra de Dios. Y el Señor usa precisamente a gente humilde y sencilla para llevar a cabo su evangelización. Una persona, imagínate, que no conoce nada del nuevo mundo y viene desprovisto de cualquier riqueza material, solamente con la riqueza de su fe, es verdaderamente algo extraordinario. Ya venía con una formación espiritual muy fuerte desde allá con los jerónimos en España, que constantemente estaba en meditación, en reflexión, usando lo que es el método de la Lectio Divina, y de esta manera dar muchos frutos que hoy en día le estamos agradecidos porque presentó a nuestro Señor Jesucristo y la evangelización. Hay un delicado equilibrio en la vida de Ramón Pané. Es el equilibrio que se da entre la vida monástica, de silencio, de oración, pero también el equilibrio que va
a la acción. Es como aquellos que van caminando sobre una cuerda y tienen que estar muy centrados en el objetivo. Así era la vida de Ramón Pané. Caminaba por una cuerda floja, en un lugar que no conocía, pero el equilibrio entre la oración y la acción hace posible esta gesta de la evangelización en América. Comenzaba entonces a cumplirse el propósito de la reina Isabel, que más tarde aparecerá en su testamento: procurar de inducir y traer los pueblos de las islas y tierra del mar Océano y convertirlos a nuestra santa fe católica. Hacia finales de 1496, una serie de hechos detonan una violenta crisis. Mientras los primeros misioneros vivían y trabajaban con y para el bienestar de las poblaciones de los nativos taínos, grupos de conquistadores empezaron a explotar y abusar de esos mismos seres humanos, generando desconfianza y malestar en la población. Es en esta época que uno de los dos franciscanos que acompañaban a Ramón Pané, el belga Juan de Tisín, regresó a Europa, según sus propias palabras, hastiado de lo que había visto. Poco se sabe de la vida posterior de Fray Juan de la Duel y Fray Juan Tisín. Capítulos 25 y 26 de su libro, Ramón Pané da detallada cuenta de los hechos sucedidos a finales de 1496. El segundo día después que nos fuimos a Maviatué, llegaron 6 hombres a la casa de oración, que dichos catecúmenos, en número de 7, tenían bajo su custodia, y por mandato de Guarionex, les dijeron: tomasen aquellas imágenes que yo les había dejado en su poder a los catecúmenos, y las rompiesen y destrozasen. Entonces, los súbditos de Guarionex tiraron las imágenes al suelo y las cubrieron de tierra, y después orinaron encima diciendo: ahora serán buenos tus frutos. Los aborígenes lo que hacen es darle una respuesta cultural desde su punto de vista. Tal vez era parte de lo que eran los rituales propios. Tal vez lo que estaban queriendo que aquello fructificara. Habría que preguntarle qué es lo que significa. Pero evidentemente que Bartolomé Colón no es una persona capaz de tener esa posibilidad de preguntar. En vez de preguntar por qué han hecho esto, lo que hacen es coger y quemar a aquellas personas. Todo lo que Ramón Pané había conseguido con puentes de comunicación con aquellos aborígenes, resulta que Bartolomé Colón, por esta situación, los destruye. Los seguidores de Guaironex, llenos de ira, buscaron venganza en los taínos que se habían convertido al catolicismo, asesinando entre otros al primer bautizado, Guaticaba, llamado Juan Mateo, su hermano Antón y el resto de su familia. En su relación de las antigüedades de los indígenas, Ramón Pané es una persona que habla de Juan Mateo, el primero que se bautizó en América. Consta así: lo mataron. Y Fray Ramón Pané lo califica de martirio. El primero que recibió la muerte y el agua del santo bautismo fue un indio llamado Guaticaba, que después tuvo el nombre de Juan Mateo. Este fue el primer cristiano que padeció muerte cruel, y tengo cierto que tuvo muerte de mártir, porque he sabido por algunos que estuvieron presentes a su muerte, que decía: Dios Naboría Daca, que quiere decir soy siervo de Dios. Los que quedaron vivos y todavía viven hoy son cristianos, y ahora hay muchos más cristianos por la gracia de Dios. En nuestra investigación encontramos la carta original que el Papa San Juan Pablo II envió al Episcopado de República Dominicana en 1996, con ocasión de los 500 años de los primeros bautismos en América. El cacique Guaticaba se había transformado en Juan Mateo junto a todos los miembros de su familia. Pero el Papa también reconoce que ellos fueron martirizados por la fe católica. Si Juan Mateo con su familia fueran beatificados, sería la primera vez que la Iglesia beatificaría una familia completa, y ellos son los primeros mártires en nuestra América, una familia de nativos taínos. Luego de los 2 años en tierras de Maviatué,
Ramón Pané entrega su libro a Colón. Juan el Bermejo también regresa a España y junto con su compañero Juan de Tisín se entrevistan en 1499 con el superior de los franciscanos para dar cuenta de lo visto en América. 1500 es un año clave de importantes cambios en la presencia española en América. Es el año en que Cristóbal Colón cae en desgracia y pierde todos sus privilegios. Algunos de los jefes militares y jefes comerciales que fueron también con Colón le acusaron de promover la esclavitud. Isabel la Católica había establecido una ley en la que todos los nativos que fueran bautizados eran hombres y mujeres libres. La situación en el español era compleja. Hay documentos que informan de los abusos que Cristóbal Colón y sus hermanos cometían contra los propios españoles y contra los indígenas. Pronto empezarían a llegar noticias de más maltratos, pero esta vez serían contra los nativos. Bueno, efectivamente, Colón no había cumplido con los deseos de los reyes de España de tratar a esos nativos como seres humanos. No creo que ni los reyes católicos, y por supuesto mucho menos la reina Isabel, quisieran atropello o subyugar a aquellos indios como si fueran unos esclavos. No era eso, y de hecho la reina Isabel nunca lo quiso. Cristóbal Colón solicitó a Ramón Pané que no siguiera evangelizando y llevando al bautismo a los nativos, porque quería más esclavos que cristianos. Efectivamente, por la legislación española, cualquier bautizado ya no podía ser tratado como esclavo. Y Colón, que quería dedicarse también al tráfico humano, pues quería retrasar lo más posible ese bautizo para poder llevar adelante este plan de usarlos como esclavos. Mientras Fray Ramón Pané está preparando al primer grupo de catecúmenos para bautizarlos, Colón, junto con un socio de Andalucía, están llevando indígenas para venderlos como esclavos. Y si eran evangelizados y bautizados como se mandaba en la legislación del momento, no podían ser tratados como esclavos. La reina Isabel reacciona indignada. Es Bartolomé de las Casas quien va a escribir que ella se admira y dice: ¿qué poder mío tiene el almirante para vender a los indígenas a otros dueños, a otros amos? No había una legislación clara para una realidad nueva y distinta. Por ejemplo, se estaba promoviendo el destierro de criminales de España hacia América porque no había suficientes colonos. La realidad era bastante complicada. Que él se ocupaba más de buscar riquezas y buscar poder que de evangelizar. Gracias a Dios, Fray Ramón Pané hace realidad esa intención de los reyes que evangelizar los indios. Gracias a Dios, Ramón Pané aparece como el primer evangelizador, y a Cristóbal Colón, permítanme que lo diga, vamos a reservar el título de conquistador. Era virrey, era el gobernador, pero no era el evangelizador. Para 1500, los reyes deciden quitarle el poder a Colón, y para ello envían en su reemplazo a Francisco de Bobadilla como corregidor y juez para investigar lo que estaba sucediendo en la Española. Hubo un juicio encabezado por Francisco de Bobadilla, que fue enviado a la Española para ejercer de juez. Bobadilla abrió la investigación y juicio a Colón, contrastando las denuncias con testimonios de testigos y documentos, concluyendo que Cristóbal Colón y sus hermanos habían cometido multitud de atropellos y una pésima administración de los bienes confiados por la corona española. Entre los testigos a declarar en el juicio que le siguió a Cristóbal Colón estaba Fray Ramón Pané. Este había recibido expresamente la prohibición de instruir a los indígenas para ser bautizados, porque esto le igualaba a los demás. Un joven de apenas 30 años, que no tendría más Ramón Pané en ese momento, es capaz de ponerse en el tribunal y atestiguar en contra de Colón, que era virrey de esa zona. Pero lo que a él le importaba eran dos cosas. Primero, el evangelio, y segundo, los aborígenes. El evangelio por el que estaba dispuesto a dar su vida, y aquellas personas a las que había aprendido a conocer y amar, y que quería que llegaran al conocimiento de Jesucristo como él lo había hecho. En septiembre de 1500,
Cristóbal Colón fue apresado junto a su hermano Bartolomé y enviado encadenado a España para comparecer ante los reyes. Le permiten realizar otro viaje. Claro que ya en ese último viaje, ya Colón no cuenta con ninguna de las propiedades, les habían sido expropiadas, ni ninguno de los privilegios que tenía cuando estaba aquí al frente de la conquista. Colón, bastante desgastado, volvió finalmente a España en 1504. Nunca más volvería a pisar el continente americano. Ese mismo año de 1504 muere la reina Isabel de Castilla, dejando sentados los cimientos sobre los que se construiría la cultura latinoamericana, cristiana católica, mestiza y de habla castellana. Su amor por los indios, a quienes veía como hijos de Dios, como sus semejantes, supuso el reconocimiento inmediato de sus derechos humanos. Su profunda fe la llevó a priorizar la evangelización, a fin de cuentas soñar con que el nuevo mundo fuera el continente de la esperanza. La lucha desplegada por evangelizar a los indígenas y por defenderlos de los abusos de los mismos españoles, tratando de que fueran protegidos por la legislación, dio lugar a una de las páginas más bellas en la historia de la Iglesia Cristiana Católica y de la defensa de los derechos humanos. Y el primero en poner su rúbrica en esas páginas heroicas de la evangelización americana fue un joven, Ramón Pané. Él es el primer evangelizador de América, primer etnógrafo y antropólogo de América. Es el primero que conoce y traduce a una lengua nativa de América, primer escritor de un libro en América, primer defensor de los derechos humanos de los nativos, igualándolos a los españoles. Seguramente, Ramón Pané se ruborizaría ante todos esos títulos y él mismo diría lo que escribió al final de su libro: fin de la obra del pobre ermitaño Ramón Pané. ¿Pero cuál fue el fin de Ramón Pané? ¿Hasta cuándo vivió? ¿Cómo murió? Lo último que sabemos de Ramón Pané es que antes del 1500 le entregó su investigación que le pidió Colón sobre las costumbres y tradiciones de los indígenas. Y nosotros como Fundación Ramón Pané nos sentimos muy orgullosos de llevar este nombre porque es de un joven laico que tomó ese ardor, ese deseo de presentar a Jesucristo a estos indígenas. Y algo que también hay que destacar es que en ese momento él hizo nueva evangelización, se inculturizó para así aprender el idioma de los indígenas y de esta manera presentarles al Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros estamos comprometidos a seguir investigando más de Ramón Pané porque creo que apenas vamos conociendo un poquito de él y queremos encontrar más sobre Ramón Pané y seguir este legado que él nos ha dejado. Sin duda alguna, cuando hablamos de nueva evangelización, que el San Juan Pablo II la definió como nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, quiso hacernos ver cómo teníamos que adaptarnos a las circunstancias concretas a donde anunciamos el Evangelio. Y en esto Ramón Pané se adelantó muchos siglos a esto que nos decía el Papa Juan Pablo II, porque él se dio cuenta que era necesario la inculturación. No se trataba de imponer una nueva cultura, sino de que el Evangelio llegara a la cultura de estos indígenas que había encontrado. Y por eso él hace el esfuerzo de aprender estas lenguas nativas con el objeto de que ellos pudieran comprender de una manera razonable y de una manera sencilla el mensaje de Cristo y pudieran verdaderamente abrazar con amor al Señor y cumplir lo que Él nos pide a lo largo del Evangelio. De tal manera que Ramón Pané nos dio un gran ejemplo de inculturación y de nueva evangelización. Imagínense que hemos encontrado una carta que Ramón Pané le envía al rey Carlos V, el nieto de Isabel la Católica, en 1515, enviándole unas semillas de una planta. Recordemos que los jerónimos tenían huertos con plantas medicinales porque también siempre al lado de ellos había un hospital y ellos se encargaban no solo de la cura de almas, sino también del cuerpo. Y esas semillas eran nada menos que de
unas plantas que usaban los indios taínos para curación. Se llama tabaco. Curiosamente, hoy una de las más grandes industrias del mundo, y el primero que envía las semillas a Europa es Ramón Pané. Su conocimiento de semillas nativas habla de un creciente manejo y dominio del mundo natural indoamericano y por tanto expresa que ya está totalmente incorporado a la realidad americana. Bueno, nos gustaría conocer más de la vida de Ramón Pané, un hombre muy joven que, guiado por esa vida de oración, en la que él usaba la Lección Divina, vino a hacer esta labor maravillosa de traer el Evangelio a estas tierras. Es un gran orgullo para nosotros, los laicos, recordar que fue un joven laico quien inició el proceso de evangelización. Hoy mismo, la Iglesia se plantea con fuerza los ministerios laicales y la figura de Ramón Pané nos vuelve a entusiasmar. Yo creo que Ramón Pané debería ser estudiado más a profundidad porque creo que puede ser en día un santo más que tengamos en la Iglesia y un gran modelo para los jóvenes y para lo que es el proceso de evangelización. Seguramente si entusiasmamos a nuestros jóvenes con la oración y la lectura orante de la Biblia, podremos tener muchos laicos que aporten a la Iglesia. Ramón Pané fue un joven que vivió la felicidad y que abrió un camino no solo para los libros de historia, sino para nosotros, los jóvenes que vivimos hoy en el siglo XXI, que queremos darle todo a Dios, vivir intensamente y estar comprometidos con los retos del anuncio del Evangelio. Así como él, joven, deja su tierra y va, movido por el Espíritu Santo, a evangelizar a otros jóvenes de estas nuevas tierras recién evangelizadas. Cuando llega, así hoy día es una misión para muchos jóvenes poder llevar la alegría del Evangelio a otros jóvenes. Como dominicanos estamos altamente orgullosos que la Fundación La Isabela haya construido esta iglesia y a la vez que haya cooperado con la Fundación Pané para divulgarle al mundo entero que la evangelización fue iniciada aquí por Fray Ramón Pané. Hoy en día, el 70% de todos los cristianos viven en el continente americano.